Ah, Mientras que van terminando de conectar sus compañeros, la retroalimentación de hoy día es básicamente para que ustedes conozcan las claves del examen. Sus notas van a estar siendo subidas en el transcurso de las horas. Tengan en cuenta que todos los docentes estamos corrigiendo todos los exámenes que se han realizado en el transcurso de estos días. Entonces, nosotros vamos a ir revisando los exámenes y los vamos a ir subiendo sus notas, inicialmente en la plataforma de Canvas y posteriormente ya en su plataforma final. Entonces, ya con eso estaríamos dando por concluido todo este proceso. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a presentar, o voy a empezar a leerles las preguntas, presentarles algunas, a ver si las tengo acá en la mano, y vamos a ir respondiéndolas una por una. ¿Ok? Entonces, todo lo que vamos a ver el día de hoy es, por si acaso, referente solo a la evaluación del sábado, ¿sí? Entonces, la evaluación del sábado constaba de dos exámenes, el 3F, el F1A y el F1B, ¿ok? Tienen las mismas preguntas, obviamente las mismas respuestas, entonces lo que vamos a hacer es responder cada una de ellas, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a compartir. Cualquier duda que tengan, les pueden ir dejando en el chat y al final de la sesión responderemos con respecto a lo que es solo la evaluación. Vuelvo a repetir, solo es con respecto a este examen teórico, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Entonces, empezamos con el primer escenario. Esta es su evaluación. Vamos con las preguntas, ¿no? Entonces, en ese primer bloque que son las preguntas de precisión, a ustedes les piden que correlacionen y que coloquen la respuesta correcta. Tal como dice en las indicaciones, ustedes deben de correlacionar en las dos primeras preguntas las dos columnas, ¿no? Tanto las estructuras como las características. Y para que obtengan el puntaje tienen que tener todo de manera correcta. Entonces, ahí creo que lo que al menos hemos revisado no ha habido mayor problema. A ver, dice, nos ponen las estructuras: cartílago de la laringe, músculo liso de la tráquea y bronquios principales, cuerpo del epiglotis y el epitelio del revestimiento de los bronquiolos terminales. Entonces, los cartílagos de la laringe, ¿con quién se relacionan? Se relacionan con las células de la cresta neural y de los arcos faringeos. Acuérdense que las células de la cresta neural migran hacia los arcos faringeos y estos son los que van a permitir la formación de todos los cartílagos que se forman de el cuarto arco braquial. Acá, cartílago de la laringe con las células de la cresta neural. Luego tenemos el músculo liso de la tráquea y los bronquios. Estos se relacionan justo con el mesodermo espláncnico, que es el que lo va a envolver prácticamente. Luego tenemos el cuerpo del epiglotis. ¿Dónde se forma este cuerpo del epiglotis? Se forma de la eminencia hipofaringea. Y por último, el epitelio del revestimiento de los bronquios terminales se relaciona con el endodermo del divertículo laringotraqueal. Entonces la clave acá sería 3, 2, 1, 4. Vamos con la segunda pregunta. Segunda pregunta nos correlaciona o nos pide correlacionar estructuras que estamos viendo que forman parte del sistema nervioso y del cráneo con sus características asociadas, ¿no? Entonces, acá vemos viscerocráneo, techo del cráneo, condocráneo, núcleo pulposo, remanentes de la notocorda, se desarrolla por osificación endocondral, deriva principalmente de células de la cresta neural y se desarrolla por osificación intramembranosa. A ver, el viscerocráneo. El viscerocráneo, de todas estas, ¿con cuál se asocia?
se asocia con que deriva principalmente de las células de la cresta neural. Acuérdense que el viscerocráneo, también denominado cara, se forma gracias a una osificación que viene de las células de la cresta neural, que son las que les va a dar esa osificación intramembranosa en lo que es la cara, ¿no? El techo del cráneo también tiene una osificación intramembranosa, entonces se desarrolla por una osificación intramembranosa. El cóndor cráneo, que es la base del cráneo, el piso del cráneo, va a tener una osificación de tipo endocondral. Y por último, el núcleo pulposo es lo que ustedes, es un remanente de la notocorda que se encuentra en lo que es la columna vertebral. Entonces, sería la primera. Entonces, la clave sería 4, 3, 1, 2. ¿Ok? Eso sería con relación a la segunda pregunta. La tercera pregunta, que también es de este bloque de precisión, es para que ustedes llenen y les hacen acá una pregunta. Dicen, durante la cuarta semana, un embrión presenta un crecimiento acelerado del ectodermo dorsal, lo que origina una estructura longitudinal responsable de la que es la neurogénesis. Indique este. Tenemos que ubicarnos en el tiempo. Nos dicen cuarta semana. Entonces, esta pregunta, como ustedes pueden leer, es del sistema nervioso. Entonces, si estamos hablando del sistema nervioso, nosotros sabemos que el sistema nervioso empieza a formarse en la tercera semana. En la tercera semana, gracias a un inductor que es la notocorda, empieza a formarse o empieza a especializarse lo que es el ectodermo. En la tercera semana, ojo, pero acá le dicen la cuarta. Entonces, la notocorda no puede ser. Entonces, ¿qué pasa con esa notocorda? La notocorda empieza a estimular al ectodermo y empieza a engrosarlo. ¿Cuándo empieza a engrosarlo? Al finalizar la tercera semana y empezar la cuarta semana. Esta dorsal de el individuo se convierta en lo que es la placa neural o placa ectodérmica, también algunos lo conocen. Entonces, esta placa neural se empieza a engrosar y empieza a imaginarse en la cuarta semana, formando el tubo neural. ¿Y para qué me sirve el tubo neural? El tubo neural me sirve para formar el sistema nervioso. Entonces, la respuesta que nosotros esperábamos en esta pregunta es que ustedes pusieran dos, o pusieran bien la placa neural, o pusieran el tubo neural, que son las estructuras que van a estar presentes en esta cuarta semana y que van a formar el sistema nervioso central. Punto. ¿Ok? Entonces acá la respuesta sería tubo neural o placa central. Nada más. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 4. Dice, un embrión de 5 semanas muestra una alteración en la formación del tabique interventricular, lo que compromete la separación completa de los flujos sanguíneos. Describe el proceso embriológico que falla, originando el tipo de defecto. Entonces, si estamos hablando del tabique interventricular, estamos hablando de una pregunta de sistema cardiovascular o formación del sistema cardiovascular. Entonces nos ubicamos nuevamente en el tiempo. Tiene 5 semanas, entonces todavía su corazón está en formación. Y dice que eh, a nivel del tabique interventricular, este no se ha formado. Por eso que dice una alteración en la formación. ¿Cómo se forma el tabique interventricular? Entonces, lo que ustedes tienen que recordar es que el tabique interventricular se forma gracias al crecimiento de las células del miocardio en la porción inferior, que van a ser estimuladas por lo que son las almohadillas endocárdicas. Estas células de miocardio empiezan a crecer desde la parte inferior hacia la parte superior, formando lo que se conoce como el tabique muscular. Pero ese tabique muscular no se llega a insertar a estas almohadillas. Tiene que crecer un segundo tabique que se denomina el tabique membranoso. Y es este tabique membranoso el que permite la separación de ambas cavidades ventriculares, tanto la derecha como la izquierda. Entonces, si acá nos están diciendo que el tabique interventricular está comprometido y que hay comunicación entre ambas, es porque todavía no se ha cerrado por completo. Entonces, si no se ha cerrado por completo, ¿quién es el que falló? Falló la formación ya sea del tabique membranoso o del tabique muscular. Entonces, la respuesta ahí es, si les piden que describan, es el tabique membranoso o el muscular no se fusionaron por completo. Entonces la respuesta es un defecto que se da por la falla en la fusión del tabique muscular y el tabique membranoso que lo forma. Ojo, las almohadillas no.
Las almohadillas no entran en ese grupo. Las almohadillas son inductores. No es que la almohadilla va a crecer y va a cerrar el tabique. No, ojo, por si acaso. Algunos se han equivocado en esa respuesta. ¿Ok? Vamos a hacer un poquito más grande. Entonces, listo. Vamos con la siguiente pregunta. La pregunta número 5 dice: en la sexta semana, el brote ureteral invade el blastema metanéfrico para iniciar la formación del sistema colector. ¿Ya? Describa el proceso esencial que permite la ramificación del desarrollo de los cálices y túbulos colectores. Entonces, esta es una pregunta de lo que es la clase de sistema urogenital. Entonces, aquí ya les están poniendo la sexta semana. Entonces, en la sexta semana ya se ha dado la formación de lo que es los primeros riñones, el pronéfro y el mesonéfro, ya incluso han desaparecido y solo nos quedamos con el metanéfro. Este metanéfro, como nosotros sabemos, para que se pueda formar, va a ser o se va a deber a la unión de dos estructuras, la yema ureteral y el blastema metanéfrico. Entonces, cuando se unen, estas dos estructuras forman a lo que se denomina el divertículo metanéfrico. Y este divertículo metanéfrico empieza a ramificarse de manera interna, empieza a formar lo que son los cálices mayores y los cálices menores. Entonces, si les dicen que describan el proceso que permite la ramificación, el proceso sería: se da la formación del divertículo metanéfrico o yema ureteral, también lo pueden colocar así, algunos autores la mencionan así, como por ejemplo Lachmann. Entonces, se da la formación del divertículo metanéfrico y este permite, debido a la inducción recíproca, la formación de los cálices mayores y los cálices menores. Si pusieron divertículo metanéfrico simplemente, vale la respuesta. Si pusieron yema ureteral, vale la respuesta. Sí, pero te dieron que poner también lo que es inducción recíproca. ¿Ok? Entonces, esas dos alternativas les estamos convalidando, por si acaso. ¿Ok? Entonces la respuesta sería divertículo metanéfrico, esa es la que va a permitir todo esto. ¿Ok? Vamos con la sexta pregunta. Estas ya son preguntas abiertas. Cada pregunta es independiente, no están correlacionados como en las anteriores, sino que ya son preguntas más independientes. Perdón. Dice, pregunta número 6. Una gestante acude a su ecografía de control de 26 semanas, donde se identifica que el feto tiene una masa quística de gran tamaño ubicada en el lóbulo inferior derecho, asociada a la desviación del mediastino y aumento de volumen de líquido amniótico. El resto de la anatomía fetal es normal. ¿Ok? Muy bien, entonces tenemos que ubicarnos. Feto, 26 semanas, con un problema a nivel de lo que es el bronquio. Listo. Entonces, ¿qué etapa del desarrollo pulmonar se va a alterar en esta anomalía? Si estamos hablando de formación de bronquio, porque esta es una alteración que forma el bronquio, o que se presenta en el bronquio, entonces estamos hablando de una alteración no que se va a presentar en la semana 26, sino que se va a presentar mucho antes, porque acuérdense que el bronquio, cuando se da la formación de lo que es el bronquio, la tráquea y los bronquios principales, que es justamente donde se va a presentar esta alteración, se da en las primeras semanas. Entonces, ¿en qué semanas? Recordemos cuáles son los periodos de formación de lo que es el sistema, lo que es el desarrollo pulmonar. Entonces, son cuatro: el pseudoglandular, el canalicular, el sacular y el alveolar. Entonces, si estamos hablando de una alteración que se produce en las primeras semanas, que es donde se forma el bronquio, estamos hablando de la primera, del pseudoglandular, que se presenta de las 5 a la semana número 16. Ahí es donde se dio la alteración. Entonces, ¿qué etapa del desarrollo pulmonar se ve alterada? La pseudoglandular. Si pusieron entre la semana 5 y la semana 16 o 17, que es lo que dura este periodo, también se les estamos valiendo, porque ya puede que no se acuerden el nombre específico, pero sí se pueden acordar las fechas de que dura este periodo, ¿no? Muy bien. La segunda pregunta dice, ¿qué proceso normal del desarrollo pulmonar falló para originarla? Entonces estamos diciendo que si es una alteración del bronquio, es una alteración en la ramificación de este bronquio. Entonces, este bronquio tuvo una ramificación anómala. Entonces, esa es la respuesta. La respuesta estaba ahí mismo cuando ustedes leen que es una masa que está en el bronquio, en el lóbulo inferior. ¿Ok? Listo. Vamos con la siguiente, pregunta número 7. Dice,
En la ecografía de 17 semanas se identifica un corazón con una única cavidad ventricular y un tronco arterial común. No se observa tabique interventricular. Entonces, ya. Con eso, volvemos a una pregunta de cardio y volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo se forma el ventrículo? Ya hemos dicho, el ventrículo se forma por la formación de un tabique, que va a darse por lo que es la formación del tabique muscular y del tabique membranoso. Les pregunto, ¿qué estructura falló en su desarrollo? Simple, la misma. No se formó ni el tabique muscular ni el tabique membranoso y no se unieron. Esa es la respuesta, así de simple. ¿Qué células participan en la formación del tabique troncoconal? Entonces, si estamos hablando del tabique troncoconal, acuérdense que cuando se forma el corazón, primero se dividen ambos ventrículos, gracias a ese tabique interventricular. Después que se forma este tabique interventricular de manera sucedánea, empieza a separarse la porción superior que va a formar a las arterias, la arteria aorta y la arteria pulmonar, dividiendo lo que es el tronco arterioso. Para ello forma un tabique, que se denomina el tabique aortopulmonar o también denominado tronco conal. Ese tabique tronconal se forma gracias a unas células que son migrantes y que van a estar en todo el cuerpo. ¿Cuáles son estas células? Son las células de la cresta neural. Estas células de la cresta neural llegan a estas dilataciones que están en el tronco arterioso y empiezan a formar un tabique que va a girar 180 grados y va a permitir la división o la separación de ambas arterias, la arteria aorta con la arteria pulmonar. Entonces, ¿qué células participan en la formación de este tabique troncoconal? Básicamente, las células de la cresta neural. Son células migrantes que llegan. Pregunta número 8. Dice, durante la ecografía prenatal se identifica la agenesia renal bilateral con oligodramios severos y tórax pequeño. ¿Qué estructura primaria no se formó? Entonces, estamos hablando de una agenesia renal bilateral con oligohidramios. Entonces, estamos hablando, o deben de recordar, que es también nuevamente una pregunta del sistema genitourinario. Esto lo vimos en el caso clínico. Entonces, esto no debería ser mucho problema. En el caso clínico que nosotros resolvimos, habíamos visto que también había un paciente con agenesia renal bilateral, oligohidramios, y había un defecto pulmonar, una hipoplasia pulmonar. Entonces, cuando estábamos presentes en este paciente que tiene una agenesia renal bilateral, ¿qué estructura embrionaria no se formó? Si no se formó el riñón, simplemente no se dio el proceso de inducción recíproca. Entonces, no se formó, pudieron poner ahí, no se dio inducción recíproca, no se formó la unión del yemo lateral con el blastema metanéfrico o el divertículo metanéfrico, simplemente. Entonces, las dos respuestas valen. Entonces, ¿qué estructura embriológica primaria no se formó? No se formó la yemurita, el divertículo metanéfrico o simplemente metanéfro, también pudieron haberlo puesto, es una respuesta válida, y lo que falló fue la inducción recíproca. ¿Y qué síndrome clásico está asociado a esa condición? Lo vimos nuevamente en el caso clínico. Agenesia renal, oligohidramios y tórax pequeño o hipoplasia pulmonar es básicamente la secuencia de Potter o el síndrome de Potter. Entonces, esa es la respuesta. Pregunta número 9. Un recién nacido presenta acortamiento severo de los miembros superiores, con manos cerca al tronco. O sea, no es que no tenga toda la extremidad, sino que tienes solo las manitos cercanas al tronco y huesos muy largos disminuidos. Entonces, sí se ha formado, pero son muy pequeñitos. La ecografía del segundo trimestre ya mostraba alteración del desarrollo de las extremidades. Entonces, estamos hablando de un sistema o una pregunta del sistema osteomuscular, ¿cierto? ¿En qué etapa del desarrollo de las extremidades ocurre este defecto? Entonces, si estamos hablando de que las extremidades se formaron, pero no crecieron, se quedaron pequeñas, no desarrollaron, estamos hablando de la cuarta semana, cuando recién empieza a formarse las las dilataciones en forma de remo que tienen las extremidades. Entonces estamos hablando de un problema en la diferenciación de los esbozos de las extremidades. Entonces, esto cuando se da entre la cuarta y quinta semana, en el cual las extremidades se empiezan a formar, pero no empiezan a crecer, se quedan pequeñas. Entonces, ¿en qué etapa del desarrollo de las extremidades ocurre ese defecto? Es básicamente en la formación de lo que son las extremidades. ¿Y qué estructura se ve? Estructura inductora.
probablemente falló. Eso también lo vimos en el caso clínico, también una pregunta de caso clínico. Eso, lo que falló fue la inducción de la cresta ectodérmica apical. La cresta ectodérmica apical falló. Por eso que los brazos o las extremidades se quedaron cortas, no crecieron justamente por ello, porque esta cresta ectodérmica apical quedó pequeña. ¿Ok? Listo. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 10. Dice, durante una ecografía de rutina en el segundo trimestre, se observa un feto con ausencia de bóveda craneana, exposición de tejido nervioso y alteraciones severas en la configuración del cráneo. El resto del examen muestra un movimiento fetal limitado. ¿Ok? Entonces, si estamos hablando de que estamos observando un feto que no tiene la parte superior de lo que es la cabeza, entonces estamos hablando de una alteración del sistema nervioso, ¿cierto? Dice, explique cuál es la estructura embrionaria cuyo cierre inadecuado originó esta malformación. Entonces, si nosotros recordamos la clase de sistema nervioso, habíamos dicho que cuando se formaba el tubo neural, este tubo tenía dos extremos, uno superior y uno inferior, que se denominaban los neuroporos. El neuroporo superior o craneal y el neuroporo inferior o caudal. Cuando estos se cerraban, se terminaba de sellar todo lo que era el sistema nervioso. La parte superior, el neuroporo superior, iba a formar lo que era el encéfalo, donde teníamos al cerebro, el cerebelo, al tronco encefálico. Entonces, y la parte inferior iba a formar la parte final de lo que era la columna vertebral. Cuando estos no se cerraban, en la parte superior teníamos que se daba la anencefalia, justamente lo que nos están describiendo, y si estaba en la parte inferior se formaban los defectos eh, de espina bífida. Entonces, acá, si nos están describiendo, o con lo que nos están describiendo, ¿cuál sería la respuesta adecuada? Sería una falla en el cierre del neuroporo anterior, o también denominado craneal, o también denominado superior. Cualquiera de esos tres vale. ¿Ok? ¿Dónde se origina el sistema nervioso periférico? Ese es más sencillo. Cuando nosotros habíamos visto que el ectodermo se invaginaba, formaba el tubo neural, y para que ese tubo neural se cerrara, en los extremos habían unas células que se especializaban, que se denominaban las células de cresta neural. Estas permitían el cierre del tubo neural, y cuando este se cerraba, estas células se iban hacia los extremos para formar lo que eran los ganglios de la raíz dorsal, y estos ganglios de la raíz dorsal terminaban formando lo que es el sistema nervioso periférico. Entonces, ¿cuál es el origen de este sistema nervioso periférico? Es las crestas neurales. Las crestas neurales forman al sistema nervioso periférico. Ojo, no confundir las crestas neurales con lo que es el neuroectodermo, porque algunos por ahí he visto que han puesto neuroectodermo. El neuroectodermo es todo, ojo. O sea, esto, el tubo neural y las células de la cresta neural, todo es neuroectodermo, por si acaso. Entonces, pero acá le están siendo muy específicos. Le están diciendo el sistema nervioso periférico, y las células que forman el sistema nervioso periférico exclusivamente son las células de cresta neural. Si pusieron ganglio de la raíz dorsal, también vale, porque los ganglios de la raíz dorsal son el predecesor inmediato de lo que todo va a ser el sistema nervioso periférico, por si acaso. ¿Ok? Listo. Y vamos con el último bloque, el tercer bloque, que son ya preguntas cerradas, que son preguntas para marcar, que ya son mucho más puntuales, mucho más dirigidas. A ver, la primera pregunta les dice, un lactante con incapacidad para percibir vibraciones muestra ausencia de receptores profundos derivados del mesénquima dérmico que forman las cápsulas laminares concéntricas. ¿Qué estructura es alterada? Y les ponen el corpúsculo de Meissner, las terminaciones foliculares, los corpúsculos de Pacini y los discos de Merkel. Y si se dan cuenta, todas estas cuatro están relacionadas con lo que es el tacto y la sensación táctil, ¿no? Entonces, tendríamos que recordar entonces cada una de ellas. ¿Qué hace el corpúsculo de Meissner? El corpúsculo de Meissner está relacionado con lo que es el tacto fino, el tacto superficial, no está relacionado con las vibraciones profundas. ¿Qué son las terminaciones foliculares? Las terminaciones foliculares están en la base del pelo, son las que uno siente cuando el vello se mueve. Entonces, esas son las terminaciones foliculares. Tampoco están relacionadas con vibraciones. Los corpúsculos de Pacini están relacionados con lo que es la vibración profunda.
estos sí sienten lo que es vibración y presión profunda. Entonces, esto sí podría ser la respuesta. Y los discos de Merkel es lo mismo que el corpúsculo de Merkel, es lo mismo. ¿Y qué se encarga de esto? Básicamente se encarga de la que es la presión superficial. Entonces, de las cuatro, la que se encarga de vibración profunda es el corpúsculo de Pacini. Vamos con la siguiente, la pregunta número 2. Un recién nacido presenta insuficiencia suprarrenal severa. En los estudios histológicos se observa ausencia completa de la médula suprarrenal, sugiriendo que las células derivadas de la cresta neural nunca llegaron al primordio glandular. El endocrinólogo señala que esto ocurre cuando la migración no se completa en la semana específica del desarrollo. ¿En qué semana debió ocurrir esta invasión celular? Este es literal a lo que está en su clase. Nosotros habíamos dicho que las células de la cresta neural llegan a la glándula suprarrenal en la séptima semana. En la séptima semana es donde llega y se da ese proceso de invasión. Las células de la cresta neural llegan al mesodermo celómico y lo empiezan a invadir. Recuerden que el mesodermo celómico siempre está ahí presente a partir de la quinta semana y es en esa séptima semana en la que es invadido. Vamos en la siguiente pregunta. Un lactante presenta pérdida de sensibilidad en dermatomas torácicos y ausencia parcial de ganglios espinales. El neurólogo explica que esta anomalía se debe a un defecto en la migración de las células de cresta neural que forman un componente clave del sistema nervioso periférico. Acá le estaban dando la respuesta de la pregunta anterior todavía. ¿Cuál es este derivado? Entonces, volvemos a lo mismo. Las células de la cresta neural se forman pues, de lo que es, o mejor dicho, cuando se da la formación del tubo neural, se forman las células de la cresta neural y estas se quedan por fuera, no forman parte del tubo neural. Ganglios de la raíz dorsal, no, esto es parte del tubo, no es. Médula suprarrenal no tiene absolutamente nada que ver. Plexos corrideros se forman dentro del tubo neural y no se forman de acá, se forman de la placa del techo del tubo neural. La placa basal de la médula espinal tampoco tiene nada que ver. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Se forman de los ganglios de la raíz dorsal. Los ganglios de la raíz dorsal son los que van a formar, van a estar por fuera y van a terminar formando el sistema nervioso periférico. Pregunta número 14. Una gestante de 8 semanas acude por exposición inadvertida a talidomida durante las primeras etapas del embarazo. La ecografía muestra que tiene amelia, entonces no se formó la extremidad, ¿no? Amelia completa de una extremidad superior derecha. El especialista señala que el daño ocurrió en el periodo crítico de la formación del esbozo embrionario. Entonces, con eso ya tenemos que recordar que esta es una pregunta de lo que es también sistema osteomuscular, que tiene que ver con lo que es la formación de extremidades. ¿Qué periodo crítico ocurrió la agresión teratogénica? Entonces, si estamos hablando de que esto ocurrió antes de la octava semana, entonces tenemos que descartar todas las alternativas que sean después de la octava hacia después. Entonces, con eso, semana 2 puede ser. Semana 4 puede ser, sí. Semana 8 puede ser, no, porque esta ya pasó. Semana 12 puede ser, no, porque todavía no sucede. Entonces nos quedamos con dos alternativas, simplemente razonándola así. Entonces, semana 2. ¿Qué pasa en la semana 2? En la semana 2, ¿hablamos de formación de extremidades? No, todavía no. Entonces, ¿qué nos queda? Semana 4. Si lo quieren ver así. Esa es la manera sencilla de resolverlo. La otra manera es que ustedes recuerden. Entonces, en la semana número 4 es donde empieza a darse la formación de los remos por la inducción de la cresta ectodérmica apical. Entonces, entre la semana 4 y la semana 5 es donde se dio esta alteración. No tenemos semana 5, tenemos semana 4 es la respuesta. Y la última pregunta dice, un recién nacido con malformación congénita urinaria presenta ausencia completa del sistema colector distal. Se evidencia en la urografía, que se evidencia en la urografía. El nefrólogo explica a los residentes que la estructura no se logró inducirse, es responsable de originar los cálices mayores, la pelvis renal, los túbulos colectores. ¿De qué proceso embriológico depende esta formación? Y volvemos a lo mismo. Habíamos dicho que cuando se daba la formación o la unión de este divertículo metanéfrico, este se daba básicamente porque eh,
la yema ureteral se unía a lo que era el blastema por un proceso que se denominaba la inducción recíproca o también denominada la inducción de brote ureteral. Entonces, esa sería la respuesta. La señalización de WTN no tiene nada que ver ahí. Degeneración de mesonefros, no, al contrario, la degeneración de mesonefros va a hacer que el mesonefro disminuya, no tiene nada que ver con metanefro. Activación del factor de crecimiento de plaqueta número 9 en el pronefros, tampoco tiene nada que ver porque el pronefros no tiene función ahí. Entonces, aquí la respuesta sería la inducción del brote uretral. Bien, chicos, esas son las respuestas de la evaluación del día sábado. ¿Ok? Acá hay una pregunta. ¿Y el periodo embrionario? ¿El periodo embrionario qué tiene que ver? No lo entiendo, doctor Castañeda. Tiene que poner todo el contexto de la pregunta ¿No? para poderla entender. La pregunta es 6. A ver, sobre las notas, Cristian, un ratito, ¿me escuchas? Ya, ya sí, le escucho bien. Sobre las notas, tengan en Se cortó. disculpen, se me fue la conexión. Sobre las notas, tengan en cuenta que ustedes han dado el sábado casi terminando un poco más, muy cerquita a las 11 de la noche, y los docentes que cuidan el examen no son los que corrigen. Los que corrigen son los docentes de los cursos, ¿no? Entonces, prácticamente nosotros recién estamos empezando a corregir, porque recién ayer se ha podido terminar de repartir a los docentes del curso los exámenes, y en el transcurso del día de hoy, el día de mañana, estarán cargando paulatinamente, ¿no? Yo les he pedido que cada docente a su delegado, cuando ya suban las notas al Canva, les avisen para que ustedes lo puedan ver. Recién para el día miércoles ya prácticamente deberán de estar casi todas las notas subidas, y bueno, pues cualquier opción de revisión, de reclamo, lo que sea, si eso ya es por los canales respectivos, ¿no? Esa es la indicación que nos ha dado la universidad para este ciclo. Ya nosotros soy la doctora Alvarado, soy por si acaso la coordinadora. Disculpen, lo que pasa que estoy de turno ahorita y no puedo estar muy conectada, pero justo hemos querido hacer esta retroalimentación para que ustedes puedan aclarar las dudas que puedan tener con respecto al examen, ya que va a ser un poco difícil a veces, como es un curso con bastantes secciones, antes del cierre de actas, por ejemplo, poderlos reunir con cada uno y todo eso. No está dentro de la planificación que hace la universidad para este curso, ¿no? Nosotros ya prácticamente hemos acabado todas nuestras actividades lectivas tomando el examen, y el compromiso de nosotros es de subir las notas en el portal. Entonces, esto es algo adicional que estamos haciendo para que ustedes puedan tener una idea y también poder tener más claro algunos conceptos que les haya podido generar dudas. ¿Ok? Le agradecemos su, su espera por ello, ¿no? Porque son bastantes exámenes. Cada docente prácticamente está corrigiendo como más de 100 exámenes. Con eso les digo ya todo. No sé si hay preguntas. A ver en el chat. Ahí hay Sí, algunas preguntas. para responder la pregunta que decía el doctor Castañeda con respecto a lo que es el periodo embrionario en la pregunta 6A, que es la etapa del desarrollo pulmonar, que el periodo embrionario. Acuérdense que el periodo embrionario como tal es, en el desarrollo pulmonar, si ustedes revisan los libros, ya sea Moore, ya sea Lachman, no lo toman en consideración. El periodo embrionario, se hace referencia al periodo embrionario, es a todo el periodo del desarrollo del embrión. Entonces, como se les explicó en clase, el periodo embrionario, dentro del periodo embrionario inicia la etapa pseudoglandular, que es el desarrollo pulmonar, por si acaso. Son cosas diferentes.
Pregunta número 13, células mesenquimales. Pero no hay células mesenquimales. En la pregunta número 13, que es la formación del sistema nervioso periférico, es literal. Está los ganglios de la raíz dorsal. No hay ninguna alternativa que tenga células mesenquimales. Doctora, tiene que ser un poquito más específica porque no voy a poder buscar todas las preguntas. Formación de extremidades. ¿Qué pregunta hace referencia, doctora? Doctor Rojas. Chicos, por el chat, pongan sus inquietudes, por favor, porque si todos hablamos, nos vamos a demorar demasiado. Entonces, las cosas ya se les ha explicado de manera muy puntual que tenemos que decir. Función de extremidades. Sí, incluso se les ha compartido el examen, eh, se les ha proyectado, ¿no? Para que puedan ubicarse más rápido. Pregunta 6. Doctora, no tiene nada que ver la pregunta 6. Es el desarrollo del sistema respiratorio. ¿Alguna pregunta más? Células mesenquimales que inducen la formación. Doctor Castañeda, díganos. Escríbalo, no hay problema. Todos lo leemos. La célula mesenquimal, ojo, con respecto, más o menos entiendo lo que dice la doctora. Si las células mesenquimales inducen la formación de la extremidad superior, no. Ahí sí es netamente porque ahí no estamos hablando del proceso óseo, estamos hablando de toda la extremidad. Ahí estamos hablando de la cresta ectodérmica apical, literalmente. Sí, terminando esta reunión, habíamos quedado para el lado del día viernes. Ahí tenemos que ya ir terminando. Sí, pero si hablamos específicamente con respecto a la pregunta del doctor Rojas, ahí estamos, porque estas alternativas son justamente de vibraciones táctiles. Pregunta número 10, el artículo metanéfrico. Chicos, las claves o las posibles alternativas ya se las dije. No sé cuál otra alternativa será. Para hacer esto un poquito más ordenado y no pongan varias cosas porque me dicen la pregunta 10 creo que el sistema urinario podría ser divertículo metanéfrico. Ya, eso ya les dije cuáles podrían ser las respuestas. Entonces ahí ya mayor cosa no podemos hacer. La siguiente del doctor Olivar dice, en la pregunta 9 profesor, hay una pregunta de periodo. Ahí la respuesta podría ser periodo embrionario. Pregunta número 9. No, ahí estamos hablando ya de cosas más específicas. La pregunta número 9 es justamente la formación de extremidades. Y eso ya hemos dicho que debe ser entre la cuarta y quinta semana. El doctor Castañeda dice, en la PPT 18, la semana 9 indica que el periodo embrionario de la cuarta a la séptima es donde la morfogénesis de los primarios... Ya, pero no entiendo a qué es, doctor Castañeda, no entiendo cuál es su respuesta o a qué se hace referencia usted. Porque si hablamos de periodo embrionario, todo va a ser alteración del periodo embrionario, pero estamos hablando de ya que las preguntas son de cosas más específicas, ojo. Periodo embrionario es toda una etapa, es prácticamente todo el curso. Y dentro de esto hay pequeñas subunidades.
Ok, ¿alguien más? La pregunta 6. Doctor, ya le expliqué lo del el periodo embrionario. El periodo embrionario no es una etapa del desarrollo pulmonar. Ojo, no confundan los términos. Periodo embrionario hace referencia a todo el periodo. Dentro de los periodos netamente del desarrollo pulmonar, periodo embrionario no entra. Es pseudoglandular, canalicular, sacular, alveolar, nada más. Si ustedes leen bien la diapositiva, ahí les ponen desde dónde empieza el periodo, pero no les dicen que el periodo embrionario es parte del desarrollo pulmonar. Ojo, no se confundan con esos términos, por favor. La doctora Orozco dice, pregunta si TEA podría ser hemorragias endocárdicas. ¿Qué cosa? No. Ya hemos dicho que la formación netamente de lo que es el tabique, no, o sea, las almohadillas son inductores, no tienen nada que ver con la formación, no forma parte del tabique. Ahí es netamente lo que es el tabique membranoso y el tabique muscular. ¿Alguna pregunta más, chicos? Creo que en ahí 40 habíamos planificado ya para Ajá. los del día viernes, ¿no? Sí, Sí, creo que ya empezamos con los de la pregunta del día viernes. eso, chicos, todos los del sábado, muchas gracias. Nos quedamos, si hay alguno del viernes, si no, esperamos unos minutos para comenzar con el del viernes. Gracias.
Buenos días, chicos. Vamos a comenzar con lo que es la retroalimentación del examen del día viernes. Algunos puntos antes de comenzar. Lo que vamos a hacer es, vamos a ir revisando pregunta por pregunta, les vamos a ir dando las respuestas o las posibles respuestas, que es lo que nosotros esperábamos que ustedes respondieran. Y si ustedes tienen alguna duda, por favor, de manera muy clara en el chat lo van a ir poniendo y al final, cuando terminamos de revisar todo el examen, vamos a leer sus interrogantes. Ojo, pero que sean interrogantes que tengan un sustento bibliográfico en respecto a el material que hemos usado, ¿no? Ya sea libros tipo Moore, tipo Lachman o las clases, ¿no? No es que tratar de forzar una respuesta a lo que yo he puesto, ¿no? Sino una respuesta con fundamento, por favor. ¿Ok? Bien, dicho todo esto, vamos a comenzar. Dame un minuto para empezar a proyectar. Ustedes creo que hicieron el examen F2, si no me equivoco. Dame un minuto para compartirles. Ok, chicos, vamos a compartirles. Ustedes hicieron el examen del día viernes, el F2. Entonces, habían dos tipos, tipo uno y el tipo 2. Vamos a hacer el tipo A. El tipo B tiene las mismas preguntas, pero en otro orden. Entonces, vamos a ir desglosando uno por uno para que ustedes vayan viendo la respuesta. Entonces, en el primer bloque, que son las preguntas de precisión, ustedes tenían que responder todas las preguntas de manera correcta, correlacionarlas de manera correcta. Entonces, en la primera pregunta les ponían en estas dos columnas una estructura y un origen embrionario. Entonces, en la primera columna les ponían lo que era la adenohipófisis, la médula suprarrenal, el páncreas endocrino y el exocrino, y la corteza suprarrenal. Y en el otro lado le colocaban el origen embrionario. Entonces, y les decían que correlacionaran. Entonces, como pueden ver, esta es una pregunta básicamente de lo que es el sistema endocrino, ¿no? Entonces, vemos varias alternativas. Entonces, tenemos que empezar a recordar. Entonces, cuando empezamos a hablar de la adenohipófisis, nosotros habíamos dicho que la adenohipófisis derivaba ¿de dónde? De lo que era la bolsa de Rathke, que era un derivado del ectodermo superficial. Este ectodermo superficial se invaginaba y formaba la bolsa de Rathke, y esa bolsa de Rathke después se separaba y formaba lo que era la adenohipófisis. Exacto, sería ella. La segunda, la médula suprarrenal. La médula suprarrenal, ¿de dónde se forma? Se forma de las células que migran de lo que es el ganglio de la raíz dorsal, que es básicamente las células de la cresta neural. Entonces, la médula suprarrenal se forma, mejor dicho, de lo que es la cresta neural. Páncreas endocrino y páncreas exocrino. Entonces, el páncreas en general, ¿de dónde se va a formar? El páncreas se forma de lo que es derivado del intestino primitivo anterior. Entonces se forma del endodermo del intestino anterior. Y la corteza suprarrenal se va a formar de lo que es el mesodermo celómico. Es el que se forma en la quinta semana y es ahí presente. Entonces, la respuesta acá sería 3, 1, 4, 2. ¿Ok? Eso es con respecto a la primera pregunta.
En la segunda pregunta que nos piden correlacionar, vamos a correlacionar ambas columnas, estructuras con características asociadas. Nos hablan de lo que es tubérculo genital, metanefros, el núcleo genital, conducto de Wolf. Entonces, estamos viendo que es una pregunta relacionada con lo que es el desarrollo del sistema urogenital. Y nos piden que veamos con las características asociadas. Entonces, tubérculo genital. El tubérculo genital es un repliegue de piel que tenemos tanto varones como mujeres antes de la séptima semana. Este, en el caso de los varones, se convierte en el pene, en el caso de las mujeres, se convierte en el clítoris. Entonces, vamos a ello y acá lo único que tenemos es el pene. Entonces, el órgano genital se relaciona con el pene. Los metanefros. ¿Qué son los metanefros? Nosotros habíamos dicho que los metanefros ya son los riñones definitivos. Entonces, ¿estos qué van a tener en su interior? Van a tener ya todas las estructuras de un riñón definitivo. ¿Cuál es esto? Por ejemplo, el túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado. Entonces, túbulo contorneado proximal, ese es lo que va a tener. Si hubiera asa de Henle o túbulo contorneado distal, también entraría. Pero acá tenemos túbulo contorneado. El seno urogenital. ¿Qué es el seno urogenital? Cuando nosotros vemos el sistema urogenital de un paciente o una persona de 5 semanas, vamos a ver que tenemos una sola estructura que comunica al sistema urinario, al sistema genital y al sistema digestivo, que se denomina la cloaca. Esa cloaca se segmenta en la semana número 7 y forma hacia la parte posterior lo que es, o lo que va a ser el colon y el recto, el colon sigmoides y el recto, y en la parte anterior forma al seno urogenital. Y este seno urogenital, ¿qué va a formar? Va a formar lo que es la vejiga y la uretra. Entonces acá, de estas, ¿cuál sería? Vejiga. Y el conducto de Wolf, nosotros sabemos que el conducto de Wolf, o también denominado conducto mesonéfrico, es el que va a formar al conducto deferente. Entonces, si acá vemos la alternativa, la clave sería 4, 1, 2 y 3. Esta segunda parte de este bloque de precisión también tiene lo mismo. Entonces dice, el pabellón auricular se forma a partir de las prominencias derivadas de los arcos faringios. ¿Cuál es el origen embriológico de estas prominencias? Entonces, si nosotros recordamos cómo se forma estas prominencias, tenemos que recordar que todo esto, lo que es el pabellón auricular, va a formarse de seis montículos que van a estar ahí. Estos seis montículos, ¿de dónde van a derivar? Derivan del primer y del segundo arco faríngeo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Pueden poner de los seis montículos o pueden poner también del primer y segundo arco faríngeo. Ambas son respuesta, por si acaso. ¿Ok? Entonces, eso es lo que corresponde a esta pregunta. Pregunta número 4. En un estudio embriológico de la glándula suprarrenal se evidencia que está compuesta por componentes de diferente origen. Indica el origen embriológico del tejido que formará la corteza. Entonces, la glándula suprarrenal tiene dos orígenes, ¿cierto? Una parte interna, que es la médula, y una parte externa, que es la corteza. La médula, la parte interna, se origina de las células que vienen de la cresta neural en la séptima semana, mientras que la corteza se forma del mesodermo celómico. Entonces, ese mesodermo celómico que está presente desde la quinta semana forma esa corteza. Entonces, aquí, ¿cuál sería la respuesta? Sería el mesodermo celómico, y es básicamente lo que va a originar esta corteza. Pregunta número 5. En una evaluación de rutina, se observa que el cierre del tejido dorsal embrionario está alterado. Este proceso es clave para la formación adecuada del cerebro y la médula espinal. ¿Qué proceso involucrado, qué proceso, señala el proceso involucrado y su importancia? Entonces, si estamos hablando de que no se ha formado la parte posterior de la espalda, entonces, y no ha generado una alteración en el sistema nervioso, estamos diciendo de que la formación del tubo neural está afectada. Una pregunta del sistema nervioso. Entonces, ¿qué cosa puede haber pasado? Que los neuroporos no se hayan cerrado por completo y se mantengan abiertas. Entonces, ¿qué proceso se ve afectado cuando, o mejor dicho, en qué proceso se da el cierre del tubo neural? En lo que es la neurulación. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta ahí? La neurulación. ¿Y qué cosa se ve afectado? Lo que se vio afectado fue el cierre del tubo neural.
Entonces, ¿y por qué es importante esa neurulación? Porque va a formar el sistema nervioso central debido al desarrollo de las estructuras que eso lo forman. Entonces, ¿cuál sería la respuesta que nosotros queríamos? Que ustedes pusieran neurulación, que es el proceso que está afectado, y que este permite la formación del tubo neural. Si pusieron neurulación y pusieron slash formación del sistema nervioso, también vale, por si acaso. Si pusieron otras cosas, ahí sí ya no. Entonces, proceso es, ¿cuál es el proceso? Neurulación. ¿Y para qué me sirve? Formación del sistema nervioso central. Punto. Vamos con el siguiente bloque de preguntas, que son las preguntas abiertas, a las que ustedes respondan respecto al caso clínico. Entonces, pregunta número 6. Un recién nacido presenta microftalmia. ¿Qué es microftalmia? El ojo más chiquito, o no se forma el ojo. Microftalmia severa del ojo derecho sin otras malformaciones sistémicas aparentes. La resonancia sugiere reducción marcada de la cavidad óptica, obviamente porque el ojo está más chiquito. Los antecedentes prenatales son normales. ¿Qué estructura embrionaria presentó un desarrollo incompleto? Entonces, le están diciendo entonces cómo se forma el ojo, en otras palabras, o de dónde surge el ojo. El ojo, para que se forme, tiene que darse la formación, primero la imaginación del cristalino, y este va a formar lo que es la vesícula óptica. Entonces, si somos o respondemos muy puntual la pregunta, ¿cuál sería la respuesta? Simplemente vesícula óptica, nada más. Es la estructura que se desarrolló de manera incompleta. Por eso no se formó bien el globo ocular. Punto. Si pusieron que no se dio una falla en la formación de la invaginación de la placoda del cristalino y esto no generó la invaginación del globo ocular, también es respuesta. Más detallada, sí, pero también es respuesta. Pero si solo pusieron falla en la formación de la vesícula óptica, vale. ¿Ok? No se preocupen por eso. Pregunta número 6. ¿En qué semana ocurre la formación normal de dicha estructura? O sea, ¿en qué semana se forma el globo ocular? Eso ya hemos visto, eso es muy directo de lo que está en las diapositivas, eso se forma en la semana número 4. La semana número 4 es donde se da la formación de este globo ocular. Acuérdense que en la tercera se da la formación de la placoda del cristalino y en la cuarta se da la formación del globo ocular. Pregunta número 7. Un lactante de 2 meses... Perdón. Un lactante de 2 meses es evaluado por una masa redondeada móvil y no dolorosa en la línea media del cuello, o sea, está acá en el cuello, la línea media. Padres notan que asciende y desciende cuando el bebé llora o traga. Una ecografía señala una lesión quística. Entonces estamos hablando de un quiste que está en la zona central del cuello y que se mueve con la movilización de la lengua. Entonces, les dicen, ¿cuál es el origen embriológico que explica esa alteración? Si estamos hablando de un quiste que está en la línea media y que se mueve, entonces, ¿qué formación quística está relacionada con la lengua? Entonces, nosotros tenemos que recordar que en la base de la lengua se forma la tiroides y que por ahí tiene que bajar por toda la línea media hasta llegar a su ubicación final, atravesando un conducto que se denomina el conducto tirogloso. Cuando este conducto, cuando la tiroides llega a su posición final, el conducto tirogloso se cierra y desaparece. Pero en algunos casos, este conducto tirogloso se mantiene permeable, se mantiene abierto y se empieza a acumular de secreción, de moco que se forma o por restos del tejido que se forma en esa zona, formando una tumoración quística. Entonces, en este caso, ¿cuál es el origen embriológico de esta alteración? Una falla en el cierre del conducto tirogloso. Esa es la pregunta de lo que es, lo vimos en lo que es la formación de cuello en la clase número 5 y se volvió a hablar en lo que es la formación de ese órgano de los sentidos. La siguiente pregunta dice, ¿qué trayecto embriológico sigue la glándula tiroides durante su proceso normal? Entonces, es básicamente lo que les había dicho. Va desde el agujero ciego en la base de la lengua, pasa por delante del hueso yoides, va hacia la parte anterior de los cartílagos faringios y llega a su posición de final, que es la posición por delante de la tráquea, la pretraqueal. Entonces, ese es el recorrido embriológico que tiene que recorrer. Pregunta número 8. A ver, un niño con control neurológico presenta aumento progresivo del tamaño del cráneo, o sea, la cabeza empieza a ser más grande, vómitos en proyectil e irritabilidad. Las imágenes muestran hidrocefalia y descenso del cerebelo hacia el foramen magno asociado al defecto espinal. Entonces, ¿qué
explique, perdón, el origen embriológico de la malformación cerebelosa y su relación con el defecto medular. Entonces, eso tiene que ver básicamente con lo que es la formación, lo que es el sistema nervioso, y es básicamente la descripción de lo que habíamos visto en el caso clínico. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Estamos viendo de que hay una malformación en lo que son las vesículas cerebrales. Entonces, ¿esto por qué se da? Básicamente porque a nivel de lo que es el tubo neural no se ha cerrado la parte inferior del tubo neural. Entonces, el tubo neural se mantiene abierto y está generando una alteración que se denomina como el síndrome de Arnold-Chiari, ¿cierto? Entonces, por eso que dice, explica el origen embriológico de la malformación cerebelosa y su relación con el defecto medular. Eso es literalmente el síndrome de Arnold-Chiari. Entonces, lo que ha sucedido es que el tubo neural, el neuroporo inferior o caudal, no se cerró de manera completa. Y por eso que el cerebelo cambió de posición y se fue hacia el agujero magno, generando una hidrocefalia, generando los vómitos en proyectil. Y dice, ¿qué vesículas secundarias están afectadas? Entonces, les están preguntando de dónde se forma prácticamente lo que es el cerebelo. Y lo que es el tronco encefálico. De esas de dónde se forma, de lo que es el metencéfalo y el mielencéfalo. Entonces, eso es muy puntual. Vamos con la siguiente pregunta. Un recién nacido se diagnostica craneosinostosis con cierre prematuro de la sutura coronal. Acuérdense que la craneosinostosis es el cierre prematuro de las suturas. No hay antecedentes familiares. ¿Qué tipo de osificación participa en la formación de estos huesos? Si estamos hablando de que tiene que ver con lo que es la cabeza, lo que es el techo del cráneo, estamos hablando de lo que es la osificación intramembranosa. ¿Qué células progenitoras se afectan? Entonces, estamos hablando de las células de la cresta neural y las células del mesénquima paraxial. Ambas van a afectar a estos huesos, van a estar relacionados con la formación de estos huesos. Eso sí también es muy puntual, eso está en sus diapositivas. Pregunta número 10. Una niña de 3 meses presenta infecciones urinarias recurrentes. La ecografía revela una duplicación uretral unilateral. ¿Qué estructura embrionaria se duplicó anormalmente? Entonces, ¿quién tiene que ver con la formación del uréter? Es muy simple, es la yema ureteral. Entonces, la yema ureteral dio otra yema, una yema en una posición diferente, y esta formó a un segundo uréter. ¿Qué estructura se origina normalmente en la yema ureteral? Esa también es literal. ¿Esta se origina de dónde? Del conducto mesonéfrico, o también denominado del conducto de Wolff. Si pusieron conducto mesonéfrico y pusieron conducto de Wolff, ambas son respuesta por si acaso. ¿Ok? Vamos con las preguntas ya que son más puntuales, con alternativas. Dice, en un feto de 12 semanas, perdón, se identifica hipoplasia pulmonar severa. Los estudios genéticos revelan una mutación del factor de crecimiento de plaquetas número 10, factor clave para la proliferación epitelial y la ramificación bronquial temprana. ¿Qué etapa pulmonar será la más afectada por esta mutación? Entonces, si ya estamos hablando que ha habido una hipoplasia pulmonar severa y que ha habido alteración de la ramificación bronquial, entonces estamos hablando de las primeras etapas. Entonces, la formación de los bronquios, ¿en cuál se da? En la etapa pseudoglandular. Entonces, la respuesta acá es la etapa pseudoglandular. Perdón. Listo. Pregunta número 12. Un lactante presenta salida continua de orina a través del ombligo desde las primeras horas de vida. La ecografía muestra una conexión completa entre el ápice vesical y el ombligo. ¿Cuál es el diagnóstico embriológico que explica este cuadro? Ustedes ya saben que en la etapa fetal nosotros tenemos una comunicación entre la vejiga y lo que es el cordón umbilical. Este se denomina lo que es el uraco. El uraco se mantiene presente en este paciente. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Una fístula uracal. Entonces, si ustedes van y buscan uraco o fístula uracal, no encuentran ninguna de ellas.
Entonces, ¿pero qué sí encuentra? Encuentran la descripción, fístula umbilical con salida de orina. Entonces, eso es literal. Entonces, ¿quise en línea media? No, quise en línea media es acá en el cuello. ¿Divertículo vesical? No, divertículo es una dilatación nada más de la vejiga. ¿Reflujo vesículo-ureteral? No, va hacia los riñones. Ahí es la fístula umbilical con salida de orina. Pregunta número 13. Un recién nacido presenta polidactilia preaxial unilateral. El equipo discute la alteración de la señalización que permite o que determina, perdón, las gradientes anteroposteriores del brote del miembro, concluyendo que existe un foco ectópico que altera la morfogénesis distal. ¿Qué mecanismo embriológico se encuentra alterado? Entonces, si estamos viendo que es básicamente una alteración en la formación de la extremidad, lo que está sucediendo es que las regiones adicionales de la zona de actividad polarizante no se están formando. Entonces, estas se van a estar viendo alteradas. Por lo tanto, no va a haber un crecimiento a nivel, lo que es la, crecimiento distal de las extremidades, o sea, las placas, la formación de las placas de la mano no da la formación de las estructuras de los dedos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta sería la letra A. Pregunta número 14. Una ecografía fetal revela ausencia del tálamo y anomalías del hipotálamo. El especialista explica que la vesícula secundaria afectada deriva del prosencéfalo y origina estas estructuras. ¿Cuál es la vesícula secundaria comprometida? Entonces, acá también es muy literal. ¿Quién deriva del prosencéfalo y va a formar al tálamo y al hipotálamo? Ahí la respuesta es el diencéfalo. Y la última pregunta les dicen, el feto presenta transposición de grandes vasos, evidenciada por ecocardiografía. La investigación genética sugiere una alteración en la señalización de la cresta neural. ¿Qué proceso embriológico se vio afectado? Entonces, cuando hablamos de transposición de grandes vasos, hablamos que el tronco arterioso no se separó de manera correcta. ¿Y quién separa el tronco arterioso? Lo van a formar, lo van a separar, perdón, las crestas o el tabique troncoconal o también denominado el tabique aortopulmonar. Entonces, tenemos que buscar ello. Formación del septum primo no tiene que ver, eso se separa aurícula. Sí, puede ser. Engrosamiento del tabique interauricular no tiene absolutamente nada que ver. Formación de las cuerdas tendinosas no tiene absolutamente nada que ver. Después la respuesta, la espirilamiento del tabique o septum tronco. Ok, chicos, sería la revisión. Ahora, si hubiera alguna pregunta, por favor, la colocan en el chat. Eh, ¿Qué pregunta es la que, o sea, el número de pregunta, qué es lo que quieren preguntar, ¿no? Pregunta 7. A ver, si el doctor, la doctora Algueda dice, pregunta 7A. Vale, 7A. Ay, perdón. Pregunta 7A. ¿Ya? ¿Cuál es el origen biológico que explica esa malformación? Dice, pregunta 7A. Cuando dice, perdón, puse cefalocaudal como trayecto cuenta, no. Ahí sí es muy literal. Ahí sí es con el conducto estirogloso. Ahí sí no puede ser. A ver, el doctor Pasapera dice, doctor, buenos días, disculpe, la pregunta 7A cuando dice origen embriológico, en la pregunta habla de teoría, sí. Con la respuesta puede ser endodermo, 7A, no, pero estamos hablando del defecto. Estamos hablando del defecto, del quiste. Por eso es que
La pregunta es clara, dice, ¿cuál es el origen embriológico que explica esta malformación? No le está preguntando qué capa embrionaria se forma o de dónde se forma. Están hablando de la malformación. La doctora Cruz dice, no recuerdo el número de pregunta, pero era la segunda, relacionada a la osificación intramembranosa. La segunda pregunta, ay, se fue por acá. La que es para correlacionar, pero no entiendo su pregunta, doctora Cruz. 10 Pascal, doctor, ¿podría repetir la respuesta a la pregunta número 10? A ver, pregunta número 10. Número 10. Ya. La respuesta en la 10 sería, en la A sería la yema ureteral y en la B sería el conducto mesonéfico o conducto de Wolf. La doctora Mamani dice, en la pregunta número 6 puede ser copa óptica como tal. Tendría que revisarlo bien. Voy a consultarlo, pero ah, copa óptica creo que el término no existe, ¿ah? No recuerdo muy bien, o no he leído ese término, pero no, que yo recuerdo no existe. En la 9B, si puse osteoblastos tampoco considera 9B, a ver, ¿qué es la 9B? No, porque aquí sí le están diciendo células progenitoras de los huesos, y no tienen nada que ver los osteoblastos. La doctora Vara, y si en la 10A puse ureter, chicos, a ver, no vayamos en supuestos. O sea, las cosas, como les dije al inicio de la presentación, tienen que ser con bibliografía. No es ajustar la respuesta que yo puse a la pregunta, no, es al revés. Nosotros ponemos la pregunta con la respuesta muy clara y pueden haber es una respuesta, pero pueden tener sinónimos, eso sí. Pero que si ustedes pusieron otra cosa que no es que, ay, es que es parecido, no. La respuesta es literalmente una. Entonces, en la 10A, si puso ureter, sí, el ureter se forma después, se llama ureteral. A ver, doctor, buenos días. En la pregunta dónde era neurulación, puse neurulación y tubo neural, pero no especifiqué los neuroporos. Igual cuenta. Si es pregunta de precisión, ahí sí tienen que tener todo completo. Doctor, buenos días. La pregunta 6A, ¿la placa cristalina es válida? Mm, La placoide cristalina, pero ahí si pusieron placoide cristalino en la 6A, no solo es placoide cristalino, tendrían que describir todo cómo se da la formación del globo ocular, porque la placoide cristalino está presente, pero están hablándoles de cómo se forma el globo ocular. O sea, si colocaba somitas, ¿en cuál, doctora Cruz? No entiendo. Alguedas, en la 10A no puede ser uréter, vuelvo a explicar. Uréter es una estructura ya finalizada, estamos hablando de las primeras semanas, todavía estamos hablando de yema ureteral porque no se ha formado el uréter. Trillo, doctor, en la pregunta 10B podría ser mesodermo intermedio. 10B. No, pero ahí estamos hablando de que quién va a formar lo que es la yema ureteral, eso es literal. Eso no es conducto mesonéfico de Wolf. Zulca, en la 7B, yo puse trayecto del conducto tirogloso, cuenta, 7B. Ahí tendría que describir, porque la pregunta justo dice qué trayecto sigue. O sea, no tiene mucho sentido que se lo hayan puesto conducto, el trayecto, tienen que saber el trayecto, ¿no? Cherokee Farwell, doctor, en las preguntas abiertas donde dice las vesículas secundarias se puso una sola cuenta en la mitad de la pregunta. No, por eso depende. Si es las preguntas abiertas, a ver. Las preguntas abiertas son para respuestas concretas, ¿ah? En el bloque de preguntas abiertas se vienen dos preguntas y son preguntas concretas. Sandoval Padilla. Buenos días, doctor. Me enviaron el link en la tarde sobre la realización del sábado. ¿Podría darme nuevamente? No, ya se dio la retroalimentación del sábado. Díaz Pasquel. Doctor, el libro de Moore, si existe el término fosa. Ya, como le dije, tendríamos que revisar. Si existe el término copa óptica y fosa óptica, no hay ningún problema. Pasa Pérez, cortesía pregunta números.
Tendrá la pregunta 5 de alternativa múltiple en la otra fila que me acuerdo. Es que no sé qué pregunta, por eso le digo, acá solo es para revisar de manera muy puntual, chicos. Es como preguntaron el origen de la célula de explicación intramembranosa. Ya, no le entiendo, doctora Cruz. Tiene que ponerme todo el contexto, si no, no lo voy a entender. Barturén. Dice, la pregunta 10A. ¿La respuesta no es conducto de Müller? La respuesta 10A. ¿Qué es la 10A? No, el conducto de Müller no tiene nada que ver. El conducto de Müller tiene que ver con la formación de genitales. Acá le están hablando de formación del sistema urinario. Ahí sí es netamente la yema ureteral. Doctora Vargas, la revisión de exámenes va a ser por el canal oficial. Creo que ustedes lo tienen que presentar su solicitud con la pregunta puntual, si no me equivoco. Y las notas les van Bueno, a subir. buenos días, Ahí está la doctora. Cristian, ahí les doy un alcance. Buenos días, habla la doctora Alvarado, coordinadora del curso. Disculpen, ahorita estoy de guardia, por eso es que no me puedo unir así con la cámara y con toda la comodidad que sea, pero estoy escuchando eh, toda la retroalimentación que la hice considerando de que para que ustedes puedan, no, esto es algo que no me ha pedido directamente la universidad, pero lo hice para que ustedes puedan tener, que ustedes respondieran en los exámenes que se ha tomado el sábado y el viernes. Todo lo que es revisión de examen de manera que ustedes quieran ver su examen, contar sus puntos, todo, la indicación de la dirección de nuestro curso es de que sea a través de gestionar el ticket por soluciones. O sea, ya eso es un trámite directamente con la institución. Ellos a través de ese canal nos comunicarán cuáles han validado o han aprobado y nosotros gestionaremos con el estudiante de qué manera lo haremos, pero es de manera individual. O sea, tienen que tener, que no eh, es que ya todas las actividades lectivas ya acabaron. Nosotros ya no tenemos programación de ningún horario, nada para otro tipo de actividad. Entonces, por eso es todo directamente con la universidad. Si hay alguna otra pregunta más para poder responder de inquietud. Ah, chicos, no hay fraccionamiento de puntos, por si acaso. ¿Sí? Las respuestas son concretas. Pero Díaz dice, si la pregunta 8 puse falla en el cierre en el reporte, pero está relacionado con Clara, me cuenta, porque si está relacionado con, es lo que hemos dicho, ¿no? Que está relacionado con malformación tipo Chiari 2. Doctora, ¿en qué canal se debe mandar el correo para la revisión? La doctora ya les mencionó que por soluciones. Chicos, si no hay más preguntas asociadas a lo que es el examen, entonces ahí nos quedamos. Gracias a todos por haber asistido. Y ahí, por mi parte, eso es todo. Muchas gracias, chicos. Igualmente, gracias por su participación.
Hasta una próxima oportunidad.